Buenas tardes, bienvenidos a este seminario. En esta plática vamos a hablar acerca de las tecnologías de unión para manufactura y reparación de moldes, troqueles y herramientales. Mi nombre es Luis Alberto Cáceres Díaz, soy doctor en Ciencias, especialidad de materiales del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, Sinvestaf, Unidad Querétaro. Actualmente tengo la fortuna de trabajar como investigador cátedra CONACYT en el CIATEC, Centro de Tecnología Avanzada, Unidad San Luis Potosí. Estamos trabajando en un proyecto que está enfocado a fortalecer las capacidades en recurso humano e infraestructura para manufactura y reparación de moldes, troqueles y herramientales. Esta plática está dirigida dentro de las áreas de desarrollo de la línea de investigación que estamos manejando allí. Bueno, este proyecto en el cual estamos involucrados es un proyecto que está siendo desarrollado por 3 instituciones, CIATEC, COMIMSA y CIDESI, siendo el responsable técnico del CIATEC. Eso fue un apoyo del proyecto FORDECID, número 280-328 de CONACYT. En ese proyecto se busca el desarrollo de infraestructura y recursos humanos para la disminución de dependencia extranjera en materia de moldes, troqueles y herramientales, para los sectores automotriz, autopartes, electrodomésticos y metalmecánico en la región centro-norte del país. En ese proyecto se está buscando tener las capacidades de distintos puntos de vista de una forma integral. Estamos trabajando desde la parte de recubrimientos avanzados para poder atender, fortalecer la superficie de los moldes y de los inyectores, de los herramientales y troqueles. Se está también trabajando desde el punto de vista de automatización y control para poder desarrollar moldes inteligentes y tener toda la parte de sensores que nos permitan identificar los problemas de los procesos y cómo evolucionan. Estamos también con colegas investigadores que están desarrollando ellos la parte de compósitos y polímeros avanzados y diseño y simulación de todo lo que tiene que ver con procesos de inyección, perfiles mecánicos, esfuerzos en los moldes, para entender este tipo de procesos. La parte de manufactura y reparación de MTH mediante manufactura aditiva, y en especial el láser cladding. Y en nuestro caso, estoy trabajando con un colega investigador en la línea de investigación procesos metalúrgicos avanzados para MTH. En esta línea de investigación es donde estamos centrando el trabajo y es donde surge la parte de tecnologías de unión. Entonces, esta línea de investigación le hemos denominado PROMET, que es procesos metalúrgicos avanzados para manufactura y reparación de MTH. Estamos madurando, apenas está en crecimiento y en consolidación esta línea de investigación, en la cual trabajamos el doctor Luis Alberto Cáceres Díaz, es un servidor, y el doctor Raúl Pérez Bustamante, colega de la línea de investigación también, trabaja en CIATEC junto con nosotros. Y esta línea PROMET, que hemos denominado de esta forma, está evolucionando y madurando desde 6 áreas de desarrollo, le hemos nombrado así, y son, dentro de los procesos metalúrgicos, la síntesis y procesamiento de materiales avanzados mediante alado mecánico, sinterización y fundición. Es una. Todo esto nos permite trabajar en entender y generar materia prima disponible y con nuevas propiedades que nos permitan mejorar los procesos en manufactura y reparación de moldes y herramientales. Otra área de desarrollo es el modelamiento de materiales para MTH a multiescala. Aquí estamos tratando de entender las propiedades de los materiales desde el punto de vista de termodinámica y cinética computacional y primeros principios. Y es entender un poco las energías de enlace de los átomos, de las aleaciones base hierro, base níquel, base cobalto, entender un poco todo lo que tiene que ver con la estabilidad termodinámica de estas aleaciones, desde el punto de vista de energía libre de Gibbs, de precipitaciones, de difusión. También trabajamos en otra área de desarrollo que es el diseño de tratamientos térmicos, metalurgia física y transformaciones de fase. Aquí estamos primero entendiendo un poco las razones por las cuales se pueden modificar las propiedades de los materiales y estamos diseñando nuevos tratamientos térmicos para materiales en escala de laboratorio y también hemos identificado la necesidad de
trabajar en el área de trazabilidad y mecanismos de escalamiento de procesos, porque todo lo que podamos hacer en el laboratorio en materia de investigación se tiene que poder plasmar en un molde de inyección de 2, 3 toneladas, ¿sí? De tamaño real. Entonces sí necesitamos entender cómo podemos trasladar lo que desarrollemos y encontremos en investigación en un laboratorio y aplicarlo en la industria de manera conveniente, ¿no? Otra área es la caracterización y evaluación de desempeño en materiales avanzados. Esta área es transversal a las otras líneas de investigación de los colegas de CIATEC y tiene que ver con todo el estudio de el material y la materia prima y los procesos, la caracterización desde el punto de vista estructural, químico, mecánico. Bueno, y dejé por último el área de desarrollo en la cual estamos presentando hoy las tecnologías de unión, y esta área de desarrollo le hemos denominado tecnologías de unión por plasma, arco eléctrico y láser. Aquí hemos podido trabajar y desarrollar, bueno, obtener la infraestructura de un laboratorio para estos procesos. Le hemos llamado TUPAL, el laboratorio, es el acrónimo de las tecnologías de unión. Y aquí ya podemos, entonces, esa es una breve descripción de cómo estamos trabajando, ¿no? En las investigaciones de procesos metalúrgicos. Ahora sí vamos a platicar un poco sobre las tecnologías de unión. Estas, digamos, son los procesos que nos permiten unir dos o más materiales y el fin siempre es garantizar continuidad de distinta naturaleza, continuidad eléctrica, mecánica, continuidad térmica, y este tipo de tecnologías de unión son consideradas dentro de los procesos de manufactura como operaciones secundarias. Esto haría parte ya de lo que tiene que ver con procesos finales o acabados, ¿no? Listo. Las tecnologías de unión se caracterizan o se clasifican mejor desde el punto de vista de aleación, soldadura y tipo de unión mecánica. En la unión mecánica tenemos procesos que tienen que ver con anclajes, tienen que ver con procesos de roscado, remachado, interferencia, y se utilizan, ahí muestro una especie de aplicación, por ejemplo, en puentes, en sistemas mecánicos, bueno. Otro tipo de tecnologías de unión que se usan mucho en la industria, por ejemplo, de industria automotriz y electrodomésticos, es la tecnología de adhesión. Aquí lo que uno busca es tratar de tener juntos dos materiales, pero sin necesidad de estar afectando la parte microestructural o la parte metalúrgica, ¿no? Se utiliza adhesivos de tipo base acuosa o de solventes reactivos, ¿sí? Y por último, la tecnología de unión que tiene que ver con la soldadura. Aquí hay, digamos, desde ese punto de vista se le conocen como tres clasificaciones, ¿no? Pero hay muchas más, las diremos a continuación. Se le conocen como soldering, brazing y welding. Estas, soldering, por ejemplo, se le denomina a la soldadura blanda o débil. Esta soldadura me permite a mí, esta tecnología de unión de soldadura, me permite a mí garantizar la continuidad eléctrica en materiales, simplemente. Ahí no hay tanto esfuerzo mecánico, no hay tanto requerimiento metalúrgico y se utiliza mucho, principalmente en electrónica. El brazing se le conoce también como soldadura fuerte y se hace a través de aporte de energía térmica, ¿sí? A través de una flama. Este brazing me permite a mí garantizar continuidad eléctrica, ¿sí? Porque me puede unir materiales que tengan esas propiedades y continuidad mecánica, porque ya es una soldadura un poco más resistente en términos de esos esfuerzos. Y la soldadura tipo, digamos, ya me puede garantizar las tres características que serían continuidad eléctrica, continuidad mecánica y continuidad metalúrgica, ¿sí? Ahí ya hay procesos de fusión de los materiales, algo que es material de aporte y material base. ¿Listo? Nosotros, encontramos que esos procesos de soldadura son demasiado extensos y se les ha clasificado y llamado
de acuerdo a la manera en cómo se desarrollan, ¿no? Con el material de aporte, de qué tipo de naturaleza es la energía que se está suministrando, por ejemplo, si es corriente alterna, corriente directa, de qué manera es que se está generando el gas, el plasma durante el arco, si es con un gas inerte, un gas activo. Entonces, hay demasiadas variantes. Entonces, por eso la American Welding Society ha establecido una clasificación de procesos de soldadura. Entonces, que tiene que ver con soldadura de arco, soldadura de estado sólido, soldadura blanda, soldadura por resistencia, soldadura por combustible y oxígeno. Esta es, pues, más bien el tipo de reacción química. Otro tipo de soldadura que tienen que ver con haz de electrones, tienen que ver con soldadura de flujo, bueno, y soldadura fuerte. Dentro de la soldadura de estado sólido, por ejemplo, doy aquí, veo, pues, digamos, muestro una aplicación que es, por ejemplo, la soldadura por fricción, el friction stir welding, conocido en la industria para poder lograr uniones que no me afecten el material, el componente, ¿no? Como tal. Se usa mucho, pues, para atender la unión en fuselajes de los aviones, para atender puntos que no pueden tener ninguna fractura ni afectación. ¿Listo? Otro tipo de soldadura, por ejemplo, otro ejemplo es la soldadura blanda. Esta es blanda por cautín, por ejemplo. Se utiliza en electrónica también. Dentro de la soldadura por resistencia, por ejemplo, la soldadura por percusión se utiliza para unir componentes demasiado sensibles en electrónica, en donde no puede quedar resistividad, no puede quedar resistencia debido al cordón que se le coloque de aporte o algo así. Entonces, es una soldadura directa entre los materiales que se quieren unir. No hay uso de aporte. La soldadura, digamos, por reacciones químicas de combustibles y oxígenos, un ejemplo de la soldadura oxiacetilénica, se utiliza pues mucho en tuberías, en distintas aplicaciones estructurales. Otro tipo de soldadura, por ejemplo, soldadura fuerte por inducción. Aquí estoy dando solamente algunos ejemplos porque dentro de cada una de las clasificaciones hay muchas aplicaciones industriales. Soldadura fuerte por inducción, en la cual se coloca un conductor por el cual pasa una corriente demasiado alta, induce un campo electromagnético alrededor que empieza a generar calor en el material que se quiere soldar. Y de esa manera es por radiación electromagnética es que se empieza a calentar el material hasta el punto de fundir. Listo. Dejé por último las partes de soldadura por arco, en donde voy digamos, a enfocarme un poco en la soldadura G-MAU, que es soldadura con arco metálico y gas, la soldadura G-TAU, que es la soldadura de arco de tungsteno, donde se utiliza un electrodo, y la soldadura de arco de plasma, donde tenemos allí un equipo, bueno, en nuestro laboratorio. En el laboratorio Tupal hemos podido obtener estos equipos con apoyo pues, de proyectos de infraestructura, de FORDESID, FOMIX, proyectos de CONACYT, y el apoyo incondicional que nos ha dado CIATEC para poder desarrollar estos laboratorios. En este laboratorio de la línea de investigación PROMET, el laboratorio Tupal, tecnologías de unión por plasma, arco y láser, tenemos allí la opción de trabajar con un equipo de plasma transfer arc, ese es del tipo de soldadura de arco por plasma. Y trabajamos con una antorcha manual y una antorcha mecánica. Hay un sistema que me permite a mí desplazarme de manera controlada en X y en Z para poder recubrir o unir los componentes que se requieran. Este equipo está, digamos, lo hemos podido acondicionar con un sistema de posicionamiento con plataforma caliente. También trabajamos allí con un mini torno para poder recubrir componentes que sean cilíndricos generalmente. La antorcha está depositando el material o está haciendo la soldadura sobre material que estaría, sobre un componente que estaría girando o rotando. Y de esa manera podemos trabajar con materiales cilíndricos. También hemos, digamos, trabajado con multímetros que pueden hacer medida de temperatura en tiempo real. Entonces estamos analizando en todo momento lo que está pasando con el proceso de soldadura o con la aportación térmica al sustrato. ¿Sí? Ese tipo de análisis es lo que tratamos de hacer.
También ahí, a través del proyecto For the Seed, podemos contar con un equipo Miller-Matic. Ese es un equipo para hacer soldadura de tipo GMAW, que es soldadura por arco de gas y metal. Con este podemos aplicar la tecnología MIG, el proceso MIG en soldadura. Bueno, a través de la colaboración con el taller de MTH de Ciatec, podemos trabajar con este equipo, con el equipo soldadura TIG de alta precisión. Este en particular, estamos buscando la manera de desarrollar las capacidades para poder hacer reparaciones en moldes y, digamos, un poco más fuertes. Hasta ahora sí se hacen reparaciones de ciertas naturalezas, pero estamos buscando explorar más capacidades en ese sentido. Listo, pasamos ahora a entender un poco, veamos un poco las características del proceso. ¿Qué es ese tipo de soldadura por arco? ¿Qué variantes tenemos que considerar en términos de los materiales que vamos a soldar, el tipo de gas que deberíamos usar, los materiales de aporte, también, digamos, los parámetros del proceso, cómo vamos a mover las corrientes, los voltajes, las velocidades de la antorcha, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en esta característica del proceso de soldadura por arco, tenemos que influye la antorcha o el material que me estaría generando a mí el plasma, bueno, la diferencia de potencial entre el sustrato y la antorcha, ¿no? Y el electrodo. Eso es. Eso lo hemos, por aquí le he asignado números, ¿sí? Para identificar. Por ejemplo, entre el 1 y el 2, ahí analizamos algunas características que son la selección del material de aporte, tipos y características del electrodo, por ejemplo, cuando es con electrodo, en el caso de TIG, por ejemplo. Ahí, dependiendo de lo que queramos soldar, si es aluminio, hierro, níquel, cobalto o estas nuevas, estas aleaciones que son utilizadas para hard facing, como para endurecimiento de la superficie, tenemos que ver qué tipo de material vamos a utilizar y entonces con base en eso escogemos electrodo y técnica. Allí he seleccionado el número 3, por ejemplo, corresponde a toda la atmósfera que está circundando alrededor del proceso de soldadura, alrededor del punto de fusión. Este es muy importante porque necesitamos, como el metal está a altísima temperatura, está demasiado reactivo, él puede interactuar con cualquier gas que está alrededor. Y el gas y los gases que tenemos en el aire, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, generan de inmediato óxidos, nitruros, también se pueden generar carburos, por ejemplo, porque hay carbono, contaminación en todas partes. Entonces, por eso necesitamos que esa zona esté siendo protegida. Por eso utilizamos el gas de protección. Generalmente pueden ser inertes, los gases nobles, ¿no? Que son argón, xenón, neón, criptón, helio. Entonces, esos tipos de gases nos van a permitir desplazar el oxígeno, desplazar el nitrógeno y van a estar protegiendo esa zona de soldadura para que el metal o el cordón que estamos generando no se contamine. Eso es, con nitruros, con óxidos, por ejemplo. Entonces, esa es la parte 3. La parte 4, 6 y 7 de esta gráfica que hemos definido tiene que ver con ya el proceso de fusión del material, que es el metal siendo fundido y se va endureciendo. Entonces, cuando se va endureciendo, cuando se va enfriando, se generan distintos tipos de procesos metalúrgicos allí. ¿Sí? Pasa del estado líquido hacia el estado sólido en distintas fases, ¿sí? Dependiendo, por ejemplo, si es un acero, entonces, y dependiendo de la composición química, podría moverse a través de las zonas de ferrítica, que es una estructura cúbica central en el cuerpo. Podría también, dependiendo de las tasas de enfriamiento, podría generarse un tipo de fase austenítica o martensítica, que es una estructura tetragonal mucho más dura. Pueden generarse también precipitados, carburos o pueden presentarse precipitados ricos en vanadio, tungsteno, dependiendo de lo que yo tenga ahí en composición química de mi material. Entonces es muy importante poder, primero, entender y conocer qué está pasando con esos metales, ¿no? Cuando una vez pasan del estado líquido y se empieza a enfriar hasta el estado sólido. Y segundo, después de entenderlo, hay que ver cómo podemos controlar o, ¿cierto?, optimizar esos procesos. Una de las maneras, por ejemplo, es
calentando el sustrato hasta cierta temperatura. El sustrato es el componente que estaríamos soldando. Una vez esté calentado, el delta de temperatura de enfriamiento, la diferencia de esta de temperatura que tendría que enfriarse no será tan alta. Por eso es que esa zona 4, 6 y 7 nos interesa desde el punto de vista metalúrgico, para entenderlo. La parte 5, el material que va a ser soldado, es muy determinante y es importante observar las dimensiones, el tipo de material, para poder establecer los parámetros de operación. Ahora vamos a la parte 8, que aquí le he agregado otros puntos que también se tienen que considerar, no están en esta figura. La parte 8 tiene que ver con la caligrafía, con las consideraciones técnicas del humano, de aquella persona que está haciendo moviendo el electrodo. Y porque esto determina mucho el tipo de cordón que va a resultar y de hecho la propiedad. Y 9, por último, el modo de operación es el aporte de energía. Es la energía eléctrica que le estoy aportando al sistema para que para que logre la energía de fundir el material, ¿no? En este caso, por ejemplo, analizamos lo que es el modo pulsado, el modo continuo. El modo continuo es cuando la corriente se está suministrando de manera constante, en ningún momento se detiene, en ningún momento disminuye la intensidad. Y de manera pulsada es cuando yo puedo aportar la energía en forma de, por ejemplo, una onda cuadrada o en forma sinusoidal, por ejemplo, en donde la corriente estaría, bueno, la energía, digamos, estaría aportándose al sistema de manera intermitente. Esto me permite a mí reducir el efecto térmico sobre el componente que quiero soldar. Vamos a ir rápidamente ahora a describir un poco las partes que hemos visto en la clasificación. La 1 y la 2 son la selección de material de aporte y tipo de características. Ejemplo, bueno, y del electrodo. En el electrodo, por ejemplo, tenemos unas clasificaciones, ¿no? Este es un material de tungsteno. ¿Por qué tungsteno se elige? Hay otras opciones, pero se elige tungsteno porque es un material que tiene alto punto de fusión. Entonces va a soportar la temperatura allí del plasma que está fundiendo el material base que se quiere soldar, pero el electrodo no se va a fundir. Entonces, y hay distintas clasificaciones, se les asignan colores dependiendo de lo que se le esté agregando al electrodo. Por ejemplo, el color verde sería un electrodo de tungsteno puro. Se le empieza a agregar distintos materiales, por ejemplo, torio, circonio o lantano o cerio, ¿sí? Distintos, para mejorar ciertas propiedades, ¿sí? Para que tenga mejor, digamos, punto de fusión, para que tenga mejor dureza o sea menos frágil, ese tipo de características. Entonces aquí se establecen esas tablas y esa distinción. Estoy mostrando un ejemplo aquí en la parte inferior en donde se hace, bueno, es de un artículo en donde se hace la prueba, cómo después de 60 segundos únicamente de operación de ese electrodo, se empieza a deteriorar la punta del material. Cuando es con electrodo puro, por ejemplo, puro tungsteno, dura muy poquito. Se le agrega 2% de torio, por ejemplo, de óxido de torio, y el electrodo ya tiene un mejor desempeño, genera una mejor pluma, un mejor plasma, y resiste mucho más. Y otra observación es cuando le agregamos óxido de lantano también, mejora también las propiedades del electrodo. Entonces eso es lo que tenemos que considerar. Dependiendo del material que vayamos a soldar, escogemos el tipo de electrodo que necesitamos. También el electrodo necesita, digamos, afilarse generalmente en la soldadura aquí por arco, utilizando electrodo, por ejemplo, en caso de TIG. Tenemos que afilar la punta y se hace generalmente con esmeril. Dependiendo del ángulo que dejemos de la punta, va a requerir distintas capacidades para generar la pluma y también para requerir la energía. Por ejemplo, electrodos mucho más afilados, mucho más en punta más aguda, por ejemplo a 15 grados, requieren mucho menos corriente, tienen una estabilidad de arco mayor, y tienen, bueno, menos penetración en la zona fundida. Esto me gusta, eso me interesa cuando yo tengo que soldar moldes, por ejemplo, de inyección, que son componentes grandes, y quiero poquito
afectación del molde. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, dependiendo del diámetro del electrodo, dependiendo del ángulo de afilado, me va a requerir distintos valores de corriente en el proceso y hay una muestra, por ejemplo, del tipo de pluma que se genera. La otra característica del proceso de arco, de soldadura por arco, es el tipo de gas de protección, el gas inerte o gas activo. Se utilizan el inerte para proteger y evitar afectaciones del exterior, o también puede ser activo si me interesa a mí generar algunos hidruros, carburos, nitruros, dependiendo de la aplicación, ¿no? Las condiciones de los gases deben ser, bueno, se deben considerar la densidad para mejorar, por ejemplo, poder optimizar el caudal de la pluma. Se debe considerar la conductividad térmica del gas porque, por ejemplo, para mayor conductividad del gas, podemos mejorar las temperaturas del arco y tener un arco mucho más controlado. También la energía de ionización del gas es importante, porque si yo tengo un gas, bueno, necesito gases que sean fácilmente ionizables. Si tengo un gas que tiene dificultad para poderse ionizar, necesito colocarle bastante energía. Y entonces la estabilidad del arco va a ser muy variable, no me va a convenir, ¿sí? Bueno, la estabilidad no la voy a poder obtener. Esto da resultado, o esto tiene efectos sobre los cordones, la penetración de la energía sobre el material, y así. Vamos a continuar. Los tipos de gases de protección, por ejemplo, me van a garantizar a mí que yo tenga una zona de soldadura, digamos, homogénea. Me permite, por ejemplo, deprimir la superficie del baño de soldadura y alterar la transferencia de calor. En este tipo de gases, digo, dependiendo del gas, que son generalmente los nobles, ¿no? Ya lo mencioné hace ratito, me conviene siempre tener un flujo laminar para que se pueda generar mucho más fácil el arco. Cuando hay flujos turbulentos, por eso hablábamos de la densidad del gas para poder generar el arco, cuando hay flujos turbulentos es mucho más complicado, no se garantiza esa estabilidad. Entonces el cordón al final queda no uniforme, ¿no? Listo. Aquí tenemos algunos de los, digamos, efectos, una muestra del efecto del gas argón, bueno, de los gases inertes, sobre el voltaje que yo necesito generar para para obtener un arco, ¿no? Eso depende en función de la corriente y del voltaje que se le está aplicando en mi proceso de soldadura. Aquí hay dos casos, por ejemplo, que podemos mencionar. El caso del argón, que tiene mucho mayor densidad y menor energía de ionización. Entonces, el argón me permite a mí, bueno, me exige menos voltaje de ionización. Entonces, es mucho más conveniente el argón, por ejemplo, que el helio para generar este tipo de arcos. Y además es un poco más económico este material. Bueno, ya aparte de lo que es los puntos 4, 6 y 7 de la gráfica del soldadura por arco, nos vamos a observar o a fijarnos mucho entonces es en el cordón, en la zona afectada por el calor, que es todo el alrededor de mi componente de acero o de níquel o base níquel, y allí necesitamos entonces observar distintas zonas. Una es la parte del cordón, todo el material que estaba fundido y fue solidificado. Entonces, dentro de ese material y dentro de la zona de soldadura y el sustrato, se presentan distintos fenómenos metalúrgicos que van a resultar en propiedades mecánicas distintas o propiedades térmicas. Algunos de esos fenómenos son la fusión, solidificación, difusión, precipitación, transformaciones de estado sólido, deformaciones térmicas y tensiones de contracción. Entonces, tenemos que entrar a observar también el efecto de los parámetros de la soldadura sobre estas características de los cordones. Estos cordones tienen algunas distintas regiones, tienen zonas no mezcladas, por ejemplo, en la región de la composición del cordón, tiene en la zona de soldadura, que
principalmente la zona en donde se está generando el anclaje entre el cordón o el material de aporte y el componente. Y hay una zona afectada por el calor, que es toda la sección del componente que alcanzó a recibir esta alta temperatura del material. Generalmente lo que busca uno en este tipo en las soldaduras es que las propiedades mecánicas del cordón, de la zona de soldadura y del material base sean similares. Si me queda el cordón muchísimo más duro porque de pronto se enfrió muy rápido y generó martencitas o generó fases precipitados, entonces se va a fracturar por ahí. O sea, lo que buscamos al final es que haya continuidad mecánica en este tipo de soldadura. Entonces, por ahí se puede dañar. Entonces, todo eso es lo que tenemos que estar observando cuando analizamos las tecnologías de unión por soldadura por arco. La otra parte de la caligrafía, las consideraciones que tiene que tener el soldador, eso ya tiene que ver mucho con la práctica, con los ejercicios que tengan que desarrollar y dependiendo también del tipo de aplicaciones, ¿no? Qué tipo de unión o qué tipo de resistencias va a tener, ¿no? Ahí hay distintas formas de caligrafía, dependiendo. Y esto me genera, pues, zonas fundidas que conviene, ¿no? El modo de operación o aporte de energía me determina a mí, ese es muy conveniente analizarlo, porque cuando yo soldo en modo pulsado, por ejemplo, que la pulsación es la variación de la corriente entre distintos niveles establecidos, y esto entonces me mueve a mí a tener distintos ciclos en donde yo voy a tener un tiempo en el cual aporto bastante corriente, bastante energía y un tiempo en el cual aporto menor corriente. Esto hace que el material sufra menos y tenga menor afectación térmica en el componente. Un ejemplo de este tipo de soldaduras o de resultados es aquí en la gráfica de la izquierda. Por ejemplo, tenemos soldadura TIG estándar a 60 amperes, pero en modo continuo. Siempre se está aportando la energía al arco para que me esté fundiendo el material. Y al final queda una zona afectada por el calor demasiado extensa, digamos, el componente sufre más, y cuando estamos soldando por TIG con pulsos, dependiendo de la frecuencia y dependiendo del ciclo que escojamos, pero tengo mucho menor zona afectada por el calor y mucho mejor perfil del cordón. Eso es. Ya casi para terminar, bueno, he agregado un poquito lo que es la seguridad de la soldadura en la parte de la seguridad en soldadura, y aquí estamos hablando de lo que es el personal y en el área de trabajo. El personal siempre debe tener protección para los gases que se están inhalando, para la parte visual, siempre se tiene que utilizar guantes y peto y todo el cuerpo, toda la piel tiene que estar cubierta, porque la soldadura genera demasiada radiación electromagnética, radiación de alta energía, bueno, de alta frecuencia, y entonces esto lastima y quema la piel. ¿Listo? Desde el punto de vista del área de trabajo, tenemos que tener cuidado en dónde estamos soldando. Nunca se puede tener soldaduras o hacer procesos de soldadura cerca donde haya materiales combustibles, donde haya materiales inflamables. No puede el soldador estar en zonas húmedas, por ejemplo, o tener, digamos, mojado alguna parte de su cuerpo, porque generaría continuidad con la tierra y con el neutro. Perdón, con la parte de tierra de la soldadura y podría electrocutarse. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también hay algunos procesos de soldadura que generan bastantes gases que pueden ser tóxicos. Entonces siempre hay que tener el sistema de extracción o áreas ventiladas. Desde el punto de vista de seguridad en soldadura, la protección visual, pues dependiendo del material, del proceso que estamos utilizando, si es soldadura MIG, TIG, si es soldadura por electrodos recubiertos, vamos a utilizar distintas corrientes para generar la fusión. Pero esas corrientes también a su vez están generando radiación electromagnética que lastimaría nuestros ojos. Por eso es que debemos considerar el grado de protección del lente que utilicemos en nuestra máscara. Ahí ya dependiendo del proceso lo escogeríamos, ¿no? Por último, pues en el laboratorio Tupal estamos trabajando con el Plasma Transfer Arc. Este es un equipo que tiene alta capacidad de depósito de material y altísima energía. Aquí pues tiene el video, tiene algo de música. Perdón ahí por esa parte.
el PTA pues tiene la capacidad de poder hacer depósitos grandes, ¿sí? Es para abarcar bastantes áreas. Tenemos el otro, en el laboratorio global estamos trabajando también en el proceso GTAU, que es el proceso de soldadura TIG. En este caso, trabajamos en colaboración con el taller de MTH, de CIATEC, y con la soldadura de alta precisión. Estamos buscando con algunos estudiantes de licenciatura, entendiendo los procesos y mejorando y optimizando para poder hacer más reparaciones en moldes de inyección. ¿Listo? Pues este es un resumencito, digamos, es una presentación de lo que estamos haciendo con los estudiantes. Yo estoy trabajando como coasesor de tesis de doctorado de un estudiante de Simvestav Querétaro. Estamos trabajando desarrollo de metodologías de reparación de molde de inyección mediante tecnologías de manufactura. Él está trabajando con varias, estudiante Mauricio Nango Blanco, del Simvestav, varios procesos, y estamos involucrando el plasma transfer arc de CIATEC. Soy asesor de tesis de licenciatura del estudio asesor de tesis de licenciatura del estudiante Cristian Flores Galván, y estamos haciendo el estudio del proceso de soldadura de alta precisión TIG en aleaciones base hierro para aplicaciones en moldes de inyección. Él es estudiante del Tecnológico Nacional de México e Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Y también soy asesor de tesis de licenciatura del estudiante Daniel Marín Maldonado de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí. Él está haciendo análisis de costos y desarrollo de capacidades en el proceso de soldadura TIG para reparación en moldes de inyección. Estos tesis se están desarrollando en colaboración o en trabajo conjunto con el Laboratorio Nacional de Provisión Térmica y Simvestav, con el Consorcio de Manufactura Aditiva en CIDESI, y pues con el apoyo incondicional siempre de CIATEC, que es mi casa. Pues eso sería todo por ahora, muchachos. Dudas, y estaremos atentos a cualquier duda, y pues cualquier información, ahí están los datos de contacto. Y pues muchas gracias por su atención.